Hola a todos, mi nombre es Matías Mastrangelo, yo soy investigador asistente del CONICET en el grupo de estudio de agroecosistemas y paisajes rurales de la Unidad Integrada Balcarce y tengo un doctorado en estudios ambientales y hoy lo que les voy a presentar es una charla sobre la forma en que podemos estudiar y analizar el comportamiento de los distintos actores sociales en paisajes rurales. El principal punto de esta charla tiene que ver con que, digamos, el comportamiento de las personas es en lo que en definitiva subyace a todos los problemas ambientales y por este motivo es muy importante el estudio del comportamiento humano. ¿Sí? Sabemos que la degradación de los procesos ecológicos que soportan la provisión de servicios ecosistémicos tiene que ver con distintos procesos económicos, políticos, sociales, los cuales en última instancia no son más que un conjunto de decisiones individuales o colectivas tomadas por actores sociales heterogéneos, ¿sí? Las decisiones que impactan más directamente sobre los ecosistemas y sus servicios son tomadas por un grupo de actores sociales que podemos englobar bajo el nombre de productores agropecuarios, ¿sí? Sobre todo en contextos como el de nuestro país, de Argentina, y de zonas con economías basadas en la producción agrícola. Sin embargo, hablar de productores agropecuarios como un concepto englobador es algo problemático, ya que los productores agropecuarios son un grupo de actores sociales muy heterogéneo y cuando vamos a estudiar el comportamiento de estos actores es muy importante tener en cuenta esa diversidad, ¿sí? Entonces lo que les voy a contar hoy es de qué manera podemos estudiar, analizar y tratar de intervenir sobre el comportamiento de los productores agropecuarios, ¿sí? Y sus acciones sobre el ambiente y los recursos naturales, teniendo en cuenta esa heterogeneidad presente en este tipo de actores, ¿sí? Lo que les voy a mostrar es cómo distintas teorías y modelos de la psicología social pueden ser útiles para el estudio del comportamiento de los productores agropecuarios, ¿sí? Entonces, lo que les voy a mostrar son teorías y modelos específicamente orientados a analizar el proceso de toma de decisiones, ¿sí? El proceso de toma de decisiones lo podemos descomponer en distintas partes según la psicología social. Lo que precede a las decisiones son las intenciones, ¿sí? Estas intenciones son lo que antecede a las decisiones referida a algún tipo de acción, ¿sí? En este caso, si por ejemplo nosotros estamos interesados en la intención de conservar, ¿sí? Nosotros podemos tratar de explicar la formación de esas intenciones. Entonces hay un modelo de la psicología social conocido como la teoría del comportamiento planificado que propone que estas intenciones están formadas en base a tres procesos psicosociales, que son la capacidad, las normas y las actitudes, ¿sí? Básicamente, esto llevado a un lenguaje más sencillo, esta capacidad tiene que ver con lo que puedo hacer. Estas normas tienen que ver con lo que debería hacer, ¿sí? Y la actitud con lo que me interesa hacer, ¿sí? Entonces, a la formación de intenciones la podemos evaluar en función de la influencia relativa de estos tres factores, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio sobre la intención de conservar los fragmentos remanentes de bosque nativo en los predios de productores agropecuarios en el oeste de Chaco y encontramos que la actitud, ¿sí? Lo que le interesa hacer al productor
era uno de los factores con mayor influencia sobre la formación de esas intenciones, seguido por las normas, ¿sí? Lo que el productor piensa que debería hacer en función de la opinión que tienen sus pares, en su mayoría otros productores agropecuarios, ¿sí? Esta es una primer forma de analizar, ¿sí? De tratar de diagnosticar cuáles son los factores que influyen sobre esas intenciones. Esto nos da información sobre qué tipo de procesos del comportamiento de esos productores podemos intervenir para tratar de modificar esas decisiones. Pero esto es una primera aproximación. Hay que tener en cuenta que estas intenciones no se forman en aislamiento de otras intenciones y otras acciones. Entonces podemos hacer el ejercicio de poner en una relación de compromiso a la intención de conservar, ¿sí?, con la intención de producir, ¿sí?, que claramente están en una relación de compromiso y de conflicto constantemente dentro de los productores, ¿sí?, la intención de producir. Nosotros, a través de encuestas y entrevistas, evaluamos las distintas combinaciones entre niveles de conservación y producción en la que los distintos tipos de productores agropecuarios sentían que se sentían satisfechos y conformes para desarrollar en sus predios. Encontramos claramente que esa heterogeneidad que nosotros definíamos a priori en los productores se reflejaba en la combinación de niveles de producción y conservación que ellos preferían, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de una forma de ver las actitudes conocida como preferencias, ¿sí? Las actitudes son referidas a un comportamiento en particular y las preferencias cuando ponemos en juego más de un comportamiento. ¿Sí? Acá encontramos que había como 3 tipos de productores de acuerdo a la combinación de conservación y producción en la que se sentían más cómodos, ¿sí? Un tipo de productores que eran, podríamos llamarlo, multifuncionales de baja productividad, ¿sí?, donde desarrollaban sistemas diversificados, multifuncionales, pero de muy baja productividad, generalmente asociado a producciones familiares, productores de origen local y con desarrollo de sistemas de baja intensidad. En el otro extremo, ¿sí?, donde las intenciones de producir eran mucho más fuertes que las de conservar, encontrábamos a un grupo de productores que los podemos llamar como monofuncionales, ¿sí?, de alta productividad, ¿sí? Esto se refiere a los productores que en las últimas décadas han crecido en la cantidad de tierras que controlan en región chaqueña y en región pampeana, que tienen que ver, cuyos atributos son productores de tipo empresarial, con una lógica de toma de decisiones orientada a maximizar la renta agropecuaria, y que manejan grandes extensiones y usualmente no son originarios de la región. Lo interesante de esto, más allá de esta primera división que es muy esperable, es que encontramos un tercer grupo, ¿sí?, que son los multifuncionales de alta productividad, ¿sí?, en donde sus intenciones de conservar y producir estaban mucho más balanceadas que en los otros 2 grupos y que combinaban la diversificación de usos con una alta productividad. Esto, a pesar de que este grupo claramente es el minoritario en el territorio, nos daba la idea de que este es un grupo, digamos, que existe y que puede desarrollar un sistema que es beneficioso, ¿sí?, para la sustentabilidad del sistema en su conjunto. Y nos planteamos el interrogante de cómo promover la transición de estos otros 2 grupos hacia esta multifuncionalidad de alta productividad, ¿sí? Y ahí, en este tipo de objetivos, es que nos hacemos uso de los estudios que tienen, que analizan el comportamiento de los productores. ¿Por qué digo esto?
Porque cuando analizamos a los multifuncionales de baja productividad y hacemos el diagnóstico utilizando la teoría del comportamiento planificado, nos damos cuenta, ¿sí?, que estos productores tienen un interés en transicionar a esta multifuncionalidad de alta productividad. Sin embargo, lo que le falta es la capacidad para transicionar hacia esa multifuncionalidad de alta productividad. Entonces, en este caso podemos decir que la opción para promover esta transición tiene que ver con aumentar, ¿sí?, el acceso de estos productores al capital, ¿sí? Aumentar su poder, ¿sí?, de transformar esa multifuncionalidad de baja a alta productividad. En cambio, para promover esta transición de los productores monofuncionales de alta productividad hacia la multifuncionalidad, nos podemos dar cuenta que claramente tienen el capital como para poder hacerlo, pero no tienen la actitud positiva hacia esa multifuncionalidad, o sea, no les interesa hacerlos. Entonces, en este caso, una intervención que podría ser efectiva tiene que ver con promover las normas, ¿sí?, que favorezcan esa transición hacia la multifuncionalidad. En este caso, esas normas se traducirían en una mayor presión social de su contexto, de su entorno, hacia generar una serie de opiniones de pares que ellos reconozcan como gente que tiene digamos, una credibilidad importante, para que demuestren que esa monofuncionalidad no es sustentable y que la multifuncionalidad es, digamos, un camino para que ellos mantengan esa alta productividad en el tiempo. Entonces, para este grupo, ¿sí?, a diferencia de para este otro que teníamos que promover el acceso al capital, en este caso, ¿sí?, es la presión social, ¿sí?, lo que podría ser una intervención efectiva para promover esa transición, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo estos modelos nos pueden servir para generar intervenciones específicas para cada tipo de productor de acuerdo a su comportamiento. De todas maneras, esto es un principio de análisis, y tanto la actitud como las preferencias como las normas, ¿sí?, claramente están determinadas por un conjunto de valores, ¿sí? Estos valores también son, a diferencia de las actitudes, las normas y las preferencias que cambian continuamente, son mucho más estables en el tiempo, ¿sí? Y esto es, digamos, las intervenciones, más allá de tratar de modificar las actitudes y las normas y las preferencias, en última instancia, lo ideal sería que actúen sobre los valores, ¿sí? Y acá, cuando hablamos de valores, podemos dividirlos en tres grupos, ¿sí? Los intrínsecos, si seguimos hablando de que el objeto son, por ejemplo, los fragmentos remanentes de bosque nativo, ¿sí?, un valor intrínseco tiene que ver con la propia existencia de ese fragmento de bosque. Los valores instrumentales, ¿sí?, que son, por ejemplo, valorar a ese fragmento de bosque por los bienes y servicios que provee, y los valores relacionales, ¿sí?, que tienen que ver con la medida en que ese fragmento de bosque, digamos, participa de la relación de ese productor con otras personas u otros seres vivos, ¿sí? Entonces, esto es un campo sobre el que se tiene que trabajar mucho más, y sobre todo tener en cuenta que estos valores, en definitiva, van a estar determinados por la identidad, ¿sí? Cada productor claramente tiene una identidad que está relacionada con el grupo, la pertenencia a un determinado grupo social y a compartir un conjunto de valores, ¿sí? Entonces, si nuestras intervenciones están dirigidas
a generar una presión social para modificar las actitudes y transicionar hacia la multifuncionalidad, eso en el largo plazo nos puede llevar también a una transición, ¿sí?, desde estos valores instrumentales, ¿sí?, a generar valores relacionales o valores intrínsecos, ¿sí?, que favorecen actitudes positivas hacia la conservación. Bueno, espero que haya sido útil la presentación y los invito a tener en cuenta estas dimensiones al momento de intervenir sobre los productores y sus impactos sobre el ambiente.